a esta actividad que es segundo martes, que es un ciclo de charlas mensuales, los segundos martes de cada mes, organizado por CAPS Consultores en su segundo año de vigencia. Y en esta oportunidad, para terminar el ciclo anual, vamos a hablar de un tema que es de especial interés, en primer lugar, para las familias empresarias y para aquellos integrantes de las familias empresarias que quieren encarar un proceso, sea de planificación patrimonial, sea de protocolización de las relaciones entre empresa y familia, los que quieren modificar algo del statu quo existente y se encuentran con que muchas veces no tienen las herramientas adecuadas para lograr ese objetivo. Por eso la presentación de hoy es acerca de cómo lograr liderar un proceso para que la familia pueda encarar un protocolo familiar. Por supuesto, en esta reunión hay miembros de familias empresarias y también hay consultores que están interesados en el tema, porque esta problemática la vivimos permanentemente en el ámbito de la consultoría. Yo recuerdo un relator de fútbol, Marcelo Araujo, que tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía: quiere pero no puede. Cuando salía un tipo que quería meter un gol, pero no podía hacerlo, no le daba. Bueno, muchas veces lo que ocurre en el marco de las relaciones entre la empresa y la familia es que hay quienes quieren y no pueden, quienes quieren generar, por ejemplo, un ordenamiento diferente del ordenamiento actual, pero la inercia que tiene la empresa o que tiene la familia no permite hacerlo. A veces, en tono humorístico, yo digo: nunca le encarguen el protocolo familiar a la hermana menor, aunque se haya recibido de contadora, aunque se haya recibido de abogada, o aunque sea experta en empresas de familia. Pero para la familia, ella sigue siendo la hermana menor. Y por lo tanto, la familia no va a estar, en la mayor parte de los casos, no va a estar dispuesta a aceptar que esa persona lidere, por ejemplo, un proceso de cambio en la relación empresa-familia. Bueno, eso es lo que de alguna manera genera el eje de la charla de hoy. Así que vamos a pasar a la presentación y luego de la presentación vamos a tener algunos minutos para conversar, para que ustedes planteen sus inquietudes, sus dudas o sus propuestas, porque muchas veces de las ideas y experiencias de los participantes de nuestros seminarios surgen ideas muy interesantes. Entonces el título es ¿Cómo liderar a la familia para hacer el protocolo familiar? Pero yo les diría que en general es cómo liderar a la familia para generar un proceso de consultoría en el marco de la familia empresaria y de la empresa familiar. Y vamos a empezar poniendo un límite conceptual respecto a qué es un protocolo familiar. Básicamente es un instrumento escrito que contiene los acuerdos de una familia empresaria respecto de los modos de participación familiar en el trabajo, los dispositivos de dirección de la empresa, el régimen de propiedad actual y futuro, los mecanismos para prevenir y resolver conflictos, y los ámbitos de autonomía y de interdependencia entre empresa y familia. Cuando lo decimos de esta manera tan conceptual, muchas veces no queda claro a qué nos referimos. Y lo voy a contar con un ejemplo. Yo debuté en este mundo de las empresas familiares con una empresa que discutía si estaba en segunda o en tercera generación, porque había diferentes versiones respecto de cómo se había originado la empresa. Pero lo cierto es que había crecido tanto que no era solamente una empresa, era un grupo empresario que tenía muchas actividades. De pronto, una integrante de la generación más joven se pone a llorar y dice: yo no puedo desarrollar mi proyecto. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué decía que no podía desarrollar su proyecto? Porque ella consideraba, y muchos en esa familia consideraban,
que todo proyecto empresarial de alguno de los integrantes de la familia debía ser tramitado a través del grupo empresario familiar. Y claro, cuando esta chica explotó en llanto, surgió que no era así, que eso era un malentendido, que en todo caso ella podía ofrecerle un negocio a la familia, podía pedir algún grado de financiamiento para su negocio, pero que la empresa y la familia empresaria no estaban obligados y que en caso de que no quisieran desarrollar el nuevo negocio o no quisieran aportar dinero, esto no le impedía a ella desarrollarse por su propia cuenta y hacer su propio negocio siempre y cuando ese negocio no fuera en competencia con los negocios de la familia. Bien, este concepto, la autonomía, que cada uno pueda desarrollar sus propios negocios, y la interdependencia, no cualquier negocio, es decir, negocios que no sean en competencia con el core business, es una de las claves para mantener la armonía familiar a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el valor del protocolo? El protocolo tiene, por un lado, un valor legal que actualmente está establecido por el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que dice que los acuerdos que tienen por finalidad conservar la unidad de gestión y evitar y resolver conflictos son válidos, sean parte en ellos el futuro causante, o sea, el heredante, y o su cónyuge, siempre y cuando no afecte los derechos llamados de orden público, que son los derechos del cónyuge, por un lado, y por otro lado los derechos de terceros. Entonces, esos acuerdos que antes eran directamente excomulgados porque se los consideraba pactos sobre herencia futura, bueno, actualmente tienen pleno valor legal. Y seguramente más de uno estará pensando en este momento en el caso Zucardi, que ha tenido mucha difusión en el último tiempo y que probablemente va a ser materia de muchos seminarios, muchas charlas. De hecho, en el próximo Seminario Internacional de Consultores de Empresa Familiar en marzo, en Mendoza, vamos a organizar una mesa redonda acerca del caso Zucardi, pero quiero contarles que una parte de los titulares de los diarios relativos al caso no es aplicable. ¿Por qué? Porque el caso Zucardi se originó por un acuerdo entre los hermanos y los padres en el año 92, cuando regía el viejo Código Civil, y este artículo al que nos referimos, el artículo 1010 del Código Civil y Comercial, todavía no existía ni en los mejores sueños de los juristas ni de los especialistas en empresas de familia. Por lo tanto, lo que hizo la Corte de Mendoza en un fallo que es absolutamente, bueno, desafortunado es la palabra más elegante que tengo para decir lo que es este fallo, y la menos elegante, lisa y llanamente, es una expropiación, es un robo, pero lo que hizo la Corte de Mendoza fue aplicar un sistema legal anterior a la existencia del artículo 1010, lo cual significa que el fallo de Mendoza no pone en realidad en peligro los acuerdos posteriores, los acuerdos que se hagan a partir o que se hayan hecho a partir del año 2015. Pero en cambio, y esto sí es necesario decirlo, el fallo pone sobre la mesa que el acuerdo no puede decir cualquier cosa, que hay ciertas pautas que hoy tienen valor constitucional, como son las pautas relacionadas a la igualdad de género, son muy importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un acuerdo. Por eso decíamos, por un lado está el valor legal, pero por otro lado el protocolo tiene valor moral porque es el producto participativo de la familia empresaria. Es decir, el protocolo no es un instrumento que estaba en Internet, lo bajamos y lo firmamos porque más o menos nos parecía adecuado. No, el protocolo se fue labrando sobre la base de los pensamientos, los deseos, los intereses,
las experiencias, las vivencias de cada uno de los miembros de la familia. Por eso les cuento como una anécdota hasta graciosa de alguna manera, que no hace mucho yo había hablado con un distinguido empresario, al cual le conté que normalmente un proceso de elaboración de protocolo lleva entre 8 y 15 meses. Después veremos en el caso concreto cuánto tiempo puede llevar, pero le aclaré que nuestro estándar estaba en el orden de 12 meses. No puede ser, me dijo. Yo quiero que sea más rápido. Yo no tengo 12 meses para hacer un protocolo. Bueno, no profundizamos mucho más, pero una persona de su organización me escribe tratando de generar el diálogo y me dice, bueno, me dice el fundador que ustedes necesitan 12 meses para hacer un protocolo. Mi respuesta fue, no, nosotros en realidad necesitamos 4 horas. Los que necesitan 12 meses son los miembros de la familia. Pero realmente es así, o sea, el tiempo que nosotros nos lleva redactar las cláusulas que se acordaron en la familia, serán 4 horas, serán 6 horas, no es mucho más tiempo que eso. Pero lo importante, lo rico, lo que garantiza la continuidad de la empresa, lo que garantiza la continuidad del protocolo a lo largo del tiempo, es precisamente ese proceso de diálogo, de interacción, de acuerdos, de conocimiento y reconocimiento recíproco entre los miembros de la familia para que luego ese protocolo sea un instrumento sustentable. A veces hay alguien que es un refundador, que tomó la empresa cuando estaba en llamas, o se hizo cargo cuando el padre acababa de morir, o estaba muy enfermo, y lo primero que necesita esa persona es reconocimiento. No hay regla que alcance si no hay un reconocimiento adecuado a su gestión histórica. Y ese reconocimiento le va a costar más plata al resto de la familia. A veces, cuando el reconocimiento se hace de corazón y en el momento oportuno, esto no cuesta más plata. En cambio, cuando no se hace ningún reconocimiento, el costo puede llevar incluso a la destrucción de la empresa y a la destrucción de la familia. Por eso, el proceso de protocolo ha sido definido por algunos como un proceso de comunicación entre los miembros de la familia con ayuda de consultoría externa, porque es efectivamente a partir de la comunicación que se van a establecer aquellas reglas que de común acuerdo la familia va a tomar para que funcionen esas relaciones claves, que son las relaciones entre la empresa y la familia. Bueno, desde nuestra experiencia hemos podido identificar a quienes desean hacer un protocolo familiar. Miembros de la generación que tiene actualmente el poder, y estos desde el punto de vista de las generaciones, ustedes saben que se habla de una generación tradicionalista, que son los nacidos hasta aproximadamente el año 1946. Del 47 en adelante se habla de los baby boomers, y los baby boomers son los que fueron fruto del boom de nacimiento posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La generación baby boomer dura aproximadamente hasta los nacidos en el año 1963, 64, y a partir de ahí aparece lo que se llama generación X, que tiene algunas diferencias significativas con los baby boomers y que muchas veces hoy son los interesados en organizar la empresa y organizar la familia. Pero también, en algunos casos, los que están interesados son millennials, es decir, personas nacidas después del año 80 y hasta aproximadamente el 96. Porque claro, alguien que hoy tiene unos 44 años, en algunos casos, o es el fundador o ya es el continuador de una empresa familiar y por lo tanto hoy tiene el poder para tomar las decisiones más importantes en la empresa. Pero a no confundirnos. Ese es el poder en la empresa.
el hecho de tener el poder en la empresa no garantiza el poder necesario para estructurar un protocolo, porque el protocolo no es algo que viene de arriba hacia abajo, sino que fundamentalmente es horizontal. Entonces el protocolo solo va a ser un éxito si quienes tienen el poder son los que convocan, pero no parten de la base de que el protocolo se va a hacer a su idea y semejanza. Perdón, si pueden apagar los micrófonos, agradezco. Y a veces los que concurren porque tienen interés en hacer un protocolo familiar son los miembros de la joven generación que se prepara para suceder. Y en algunos casos son millennials, en algunos casos son centennials, es decir, en algunos casos son chicos que hoy tienen menos de 28 años y son los interesados en liderar un proceso de elaboración de un protocolo familiar. Bueno, y aquí pensemos cuáles son las expectativas de quien quisiera hacer un protocolo. ¿Qué es lo que espera el titular actual o los titulares actuales de una empresa? Ordenar la empresa para poder retirarse, resolver conflictos de poder dentro de la actual generación. Resulta que yo soy el gerente general, pero si mi primo no está de acuerdo conmigo, no puedo ejercer la gerencia general porque directamente los proyectos no se pueden llevar adelante. Estructurar la gestión. A veces la gestión está desestructurada, cada cual sigue haciendo las cosas a poncho, como las hicieron al principio, pero resulta que ahora la empresa es mucho más compleja y eso los esclaviza porque no les permite vivir mejor, están permanentemente al pie del cañón. Esto normalmente se conoce como los que son de labor familiar, son los familiares que trabajan full time en la empresa. Y si ellos no están a cargo de la empresa se convierte en un caos. Y en un momento yo hacía una pregunta de la cual sabía la respuesta. Yo presentaba el cuadro donde aparecían las empresas de labor familiar, las empresas de dirección familiar, las empresas de propiedad familiar, explicaba que a veces hay una interfaz entre unas y otras, que no es que automáticamente se pasa de una fase a la otra, sino que hay momentos de coexistencia, pero inmediatamente les decía, ¿quién de ustedes pertenece a una empresa de labor familiar pura? Y me quedaba mirando a todo el público, a veces eran 50, 60 personas en la sala y nadie levantaba la mano. Yo decía, claro, me lo esperaba, pero en realidad los que son miembros de una empresa de labor familiar se quedaron laburando, no pudieron venir a esta charla. Los que pueden asistir a una charla, y en particular si es en horario de trabajo, son aquellos que ya están evolucionando hacia una empresa de dirección familiar, que quizás no lo consiguieron todavía, pero están en ese camino. A veces lo que buscan los actuales titulares es preparar la empresa para recibir a la siguiente generación, para que los hijos, los sobrinos, se puedan incorporar de una manera adecuada, sin sufrimiento. A veces dice el empresario, yo no quiero que mi hijo padezca lo que yo tuve que padecer. Entonces quiero darle las cosas con una claridad que antes no existía. Resolver conflictos con los miembros de la siguiente generación. A veces un padre no se lleva bien con un hijo o con una hija, con un tío, una tía, con algún sobrino. Si pueden mutear los teléfonos, les voy a agradecer. Entonces, a veces de lo que se trata es de resolver los conflictos ya existentes actualmente, con los miembros de la siguiente generación. A veces se trata de entrenar a la siguiente generación. No hay un tema de conflictos, pero hay una conciencia de que la siguiente generación no tiene el savoir-faire necesario para en algún momento poder hacerse cargo de la empresa. Entonces, de lo que se trata es de poder entrenarlos adecuadamente. Prevenir conflictos inter o intrageneracionales. A veces el conflicto está
dentro de la misma generación, entre hermanos, entre primos, y a veces el conflicto está con la generación anterior o con la generación siguiente. De lo que se trata es de llegar antes de que el conflicto ocurra. Por eso decimos prevenir. Prevenir significa llegar antes, ver por dónde puede aparecer esta situación de conflicto y, por lo tanto, tomar las medidas adecuadas para que el conflicto no explote. Expectativas de la nueva generación: generar equidad en la participación de los miembros de la familia. El concepto de equidad es un valor muy significativo para las generaciones más jóvenes y, por lo tanto, ese concepto de equidad, la equidad es una igualdad con condiciones. La equidad significa recomponer eh, eh, un polinomio, un conjunto de factores que estaban desordenados en la etapa anterior para ordenarlos de una manera que resulte adecuada, donde se tomen en cuenta determinados factores para llegar a una igualdad de fondo. Y siempre el ejemplo que damos como situación de equidad es cuando una familia se preocupa por su hijo con discapacidad, que no tiene las mismas posibilidades de ganarse los recursos para vivir que los hijos con plena capacidad. Limitar la participación de algunos familiares no preparados. Entonces muchas veces dicen algunos, está todo muy bien, la propiedad puede ser para todos, pero no está bien que todos trabajen en la empresa por el hecho de que son propietarios. En realidad, a cada uno de nosotros nos debería importar que a la empresa le vaya lo mejor posible, que tenga el mayor éxito posible. Y para que eso ocurra, muchas veces los familiares que no están preparados no deben trabajar en la empresa. Consolidar el liderazgo. Muchas veces hay algún integrante de la nueva generación que dice: yo soy el futuro gerente general, soy el futuro CEO de la compañía y necesito que los demás me escuchen de una manera especial. No que me traten como un primo más, sino que entiendan que yo soy el que tiene el poder para el desarrollo de esta organización. Y en definitiva, gracias a mi esfuerzo, a mi compromiso, a mi saber, a mi involucramiento, van a ocurrir las cosas que van a ser adecuadas para toda la familia. Ser escuchados por los que actualmente dirigen o gerencian la empresa. A veces lo que quiere la nueva generación es que las cosas se hagan de una manera diferente de como se hicieron históricamente, o que se tomen en cuenta factores que quizás no existían en el pasado. Que se tome en cuenta, por ejemplo, a sus pares como consumidores, que muchas veces empresas que han sido estructuradas por personas de generaciones mayores no registran que es necesario cambiar los métodos de comunicación, los canales de comunicación para poder llegar a los jóvenes. Entonces, en muchos casos, los jóvenes quieren ser escuchados. Organizar la empresa para su continuidad. Es decir, a veces lo que quieren es no ocupar un lugar de liderazgo, sino poder armar la orquesta para que la empresa pueda continuar en el tiempo, independientemente de quiénes van a tener los roles más importantes. Hay miembros de la nueva generación que dicen: la verdad, yo no sé si quiero quedarme en la empresa, no sé si me voy a mudar a otro país, no sé si me voy a dedicar a mi profesión, porque yo estudié ingeniería y en una de esas me interesa desarrollar un proyecto como ingeniero, pero reconozco que la empresa es muy valiosa, que es fruto del esfuerzo y del compromiso de nuestros mayores, y yo no quiero que choquemos la calecita. Entonces, hay que organizar a la empresa para su continuidad. Quizás, finalmente, contratamos un gerente general externo, pero lo primero es organizar la empresa. Prevenir conflictos inter o intrageneracionales. Esto ustedes ya lo escucharon antes. También lo dijimos respecto de la generación mayor. Prevenir conflictos con sus pares, con sus primos, con sus hermanos, y prevenir conflictos con la generación mayor.
garantizar un lugar de liderazgo, algunos lo que quieren es un lugar de liderazgo y que eso quede reconocido totalmente por el conjunto de miembros de la familia, o a veces la exclusión de algunos familiares, es decir, bueno, con este no podemos trabajar porque, bueno, abusa de las drogas o tiene malos antecedentes en sus relaciones con el otro género, entonces no queremos que esté en el día a día de la empresa, pero tenemos que tener en claro cuáles van a ser las normas. No podemos hacer que no entre y no resolver el conflicto de fondo que se va a armar. Quizás hay que comprarle la parte. Quizás hay que reeducarlo. Bueno, todo esto es parte del pensamiento y a veces del compromiso de los miembros de la nueva generación. Nuevamente hay alguna... Ahí está, vamos a mutear a Gladys. ¿Cuáles son los pasos para involucrar a la familia? En primer lugar, y ahora vamos a explicar por qué, pero primero enuncio lo que es necesario hacer, una charla general con todos los integrantes de la familia. Esta charla general nos va a permitir proponer conversaciones individuales y confidenciales con cada integrante de la familia, no solamente con los que están en la empresa, porque cada integrante de la familia, bajo ciertas condiciones, potencialmente el día de mañana puede llegar a ser accionista, puede llegar a ser titular de una parte de la empresa, y nos interesa que todos estén involucrados, o por lo menos que todos puedan participar en esta etapa inicial para poder hacer un diagnóstico adecuado. A partir de ahí vamos a identificar temas de interés para cada integrante de la familia. El proceso posterior, el proceso de acuerdo familiar, necesariamente tiene que contener una agenda que sea agradable, que sea convocante para cada uno de los miembros de la familia. Conversaciones individuales con quienes lo requieran a lo largo del proceso, algo que se llama PDA, que es un assessment, o sea, un test, se llama Personal Development Analysis, que es un análisis de las características personales de cada miembro de la familia en cuanto a su nivel de cumplimiento de normas, el riesgo que está dispuesto o dispuesta a afrontar, su extroversión, su paciencia y su emocionalidad. Y esto es clave para la comprensión y el diálogo entre los miembros de la familia. A partir del PDA se pueden armar tendencias grupales y es muy interesante cómo algunas empresas o algunas familias tienen un montón de integrantes que tienen ciertas capacidades, ciertas tendencias y que por el contrario tienen absolutamente abandonadas otras capacidades y otras tendencias. Bueno, como ven, todos estos aspectos son aspectos no técnicos. Aquí no estamos hablando de temas técnicos de la empresa. Y, por supuesto, va a ser necesario desarrollar conversaciones a medida de las necesidades planteadas. Pero voy a volver al primer punto, donde decíamos charla general con todos los integrantes de la familia. Resulta que en CAPS Consultores yo soy el encargado de recibir la consulta inicial de cualquier persona que visitó nuestra web, que recibió algún anuncio, que recibió nuestro newsletter, que nos tenía agendados desde antes, que recibió una recomendación para consultar con nosotros. Bueno, a mí me toca tener la primera entrevista con cada uno. Y aunque les parezca mentira, de la duración de esa primera consulta, yo saco enormes conclusiones. Normalmente cuando alguien llama y en una primera conversación, lo voy a decir muy gráficamente, quiere tirar agua para su molino, es decir, quiere explicar su posición en la empresa, quiere explicar sus frustraciones, quiere explicar qué es lo que no puede resolver. Claramente, en esos casos no están buscando un consultor externo neutral, sino de alguna manera un socio.
y a veces ni siquiera un socio, a veces un cómplice. Entonces, normalmente, y por supuesto sin faltarle el respeto a nadie, pero lo primero que tratamos de hacer es interrumpir ese discurso y explicarle a esa persona que está con tanta necesidad de resolver algo, que tanto le aprieta el zapato, que nosotros efectivamente lo vamos a poder ayudar o la vamos a poder ayudar, pero a condición de que se deje ayudar. Y que ese dejarse ayudar implica permitir que las cosas no se hagan como él o ella querría que se tienen que hacer. Pero en realidad, él o ella son parte del problema. Y nosotros lo que queremos es enfrentar el problema de una manera diferente para que pueda resolverse adecuadamente. Entonces, si hay tiempo, es decir, si esa persona que está tan ansiosa nos permite explicarlo, decimos que una de las grandes virtudes del proceso de consultoría es la neutralidad de los consultores. Los consultores no deben estar ni a favor de unos ni a favor de otros, sino en todo caso a favor de la armonía de la empresa y de la familia. Y que por lo tanto, para que esa armonía sea posible, nosotros los tenemos que escuchar a todos. Y lo primero que tenemos que hacer es comunicar a todos que nosotros tenemos una cierta ética que nos impide mentir y que tenemos este concepto de la neutralidad. Y que por lo tanto, si esa persona siguiera hablando y nos convenciera de que tiene razón, hipotéticamente, nosotros habríamos perdido la neutralidad y a partir de ahí la tendríamos que simular, con la cual perderíamos ese prestigio que nos da la ética que tratamos de mantener. Por lo tanto, nuestra función es tratar de contener a esa persona que vino a la consulta y explicarle que lo mejor que puede hacer es no seguir contándonos su historia y al contrario, programar con nosotros cómo hacemos para poder entrevistar a toda la familia. Y en todo caso, si lo que quiere es plantearnos la dificultad para convocar a la familia, ahí sí estamos en condiciones de hablar, pero siempre desde un lugar neutral. Siempre no para solucionar su problema de fondo, sino para solucionar este problema práctico que consiste en cómo involucrar a la familia para encarar un proceso de cambio. Bueno, ¿cuáles son los rasgos valorados en el equipo consultor? La confidencialidad, la experiencia, el profesionalismo, la neutralidad, el compromiso con el éxito del proceso. ¿Y qué debe tener en cuenta un líder familiar? En primer lugar, que el proceso es para toda la familia empresaria. Es decir, el líder familiar tiene que pensar que tiene sus propios objetivos, sus propias reivindicaciones, pero que la unidad de la familia, el acompañamiento de la familia es un valor en sí mismo. Hay una frase que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar bien, ve acompañado y por supuesto más lento. El proceso de generación de un protocolo familiar o de generación de un acuerdo familiar es un proceso que por definición tiene que abarcar a toda la familia. Hay que darles la oportunidad a todos los miembros de la familia de que se comprometan con este proceso y que puedan incorporar su propio saber, sus propias vivencias, sus propias expectativas. Es posible que ciertos conceptos sean más aceptados si son comunicados por los profesionales. Muchas veces nos toca a nosotros decirle a un empresario, tenés razón en todo lo que decís, pero ¿sabes una cosa? Tu palabra está envenenada. Hay un prejuicio instalado por el cual, si lo decís vos, esto no va a ser aceptado. Tiene que ser dicho de otra manera, tiene que ser dicho desde afuera, en otro contexto, para que las cosas puedan ser aceptadas. Es un proceso de reparación y a veces de sanación. Por lo tanto, no es necesario tener todo arreglado
para poder encararlo. Esto es, yo le diría, un tema de preguntas frecuentes. Es muy habitual que nos digan, bueno, pero ¿podemos encarar un protocolo si tenemos tal y cual situación sin resolver? Y la respuesta es al contrario. Este es el momento de encarar el protocolo, porque estos temas no resueltos los vamos a resolver mientras trabajamos el protocolo familiar. Y este punto es absolutamente significativo porque imagínense ustedes a una persona con una fractura de tibia y peroné, aparece un traumatólogo y esta persona dice, no, 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 no me toque. Yo ya voy a ir a consultarlo cuando esté recuperado. Sería absurdo, ¿no? Pensemos lo mismo con un cardiólogo, que le diga, no, no, cuando se le pase este tema del ataque cardíaco, lo voy a visitar. Justamente al revés. Es en el momento de la crisis, es en el momento de las dificultades en las cuales es más valioso aún el aporte de los consultores, que pueden ver la realidad desde una perspectiva totalmente diferente de cómo la ven los miembros de la familia. Si la familia que percibe que el consultor está del lado del convocante, el proceso se pone en riesgo. Por eso, esta idea nuestra, les decía, de escuchar muy poco tiempo al convocante y hacer todas las reuniones lo más participativas y grupales que sea posible. Eso sí, les aclaro, nosotros por lo menos tenemos una metodología que es, cuando hacemos reuniones y todavía no conocemos a la familia, las reuniones son para que nosotros expongamos y la familia nos haga unas pocas preguntas para entender nuestro proceso, pero de ninguna manera meternos en el fondo de los asuntos y participar en una discusión familiar, porque eso puede ser iatrogénico. Es decir, en lugar de ser el equivalente a un medicamento puede ser equivalente a un veneno. La imagen que yo siempre comparto en relación a esto es la imagen en las películas del oeste del que atendía el barman. Resulta que llegaba por un lado el sheriff, ponía su arma sobre la mesa, por otro lado llegaban los bandidos, ponían sus armas sobre la mesa, y de golpe en un momento se armaba una batahola y se mataban a tiros unos con otros, y lo único que podía hacer el bartender era meterse debajo del mostrador, protegerse a sí mismo, porque no tenía herramientas, no tenía armas para ayudar a los contendientes. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando todavía no hemos tenido las reuniones individuales y confidenciales, no podemos saber a ciencia cierta cuáles son las características, las expectativas, los puntos importantes para cada miembro de la familia. Y esto yo lo experimenté dramática y traumáticamente cuando en una oportunidad una familia empresaria convocó a CAPS consultores para un proceso, así lo llamaron ellos, de seminarios. Ellos querían hacer seminarios acerca de empresas familiares antes de empezar cualquier proceso de consultoría. Entonces yo les propuse, ya en ese momento estaba en la cátedra de la Universidad Torcuato Di Tella, les propuse que se inscribieran en el curso de la Di Tella, y ahí es donde yo tendría que haber sospechado. Me dijeron, no, no, es algo más directo lo que queremos nosotros. Queremos que sea en 2 días, que vengan todos los consultores a este seminario, y nosotros vamos a pagar lo que corresponda, pero queremos que sea solamente para nosotros. Bueno, el drama familiar se empezó a ver desde la primera charla. ¿No es cierto, doctor, que es imprescindible que los miembros de la familia lleguen más temprano que el personal? Preguntó en un momento el padre. La verdad que yo como académico jamás podría decir una cosa así. Depende del tipo de empresa, depende del tipo de familia. Pero a lo largo de todo este seminario, en realidad cada miembro de la familia lo que quería era tirar agua para su molino. Es decir, estaban usando el proceso supuestamente educativo para hacer una consultoría a medida, no del programa que ellos necesitaban, sino a medida de sus caprichos. Y nosotros, que no los conocíamos, simplemente podíamos inferir con cada una de nuestras respuestas cuándo favorecíamos a uno y cuándo favorecíamos a otro.
faltó que vinieran con banderas y que levantaran las pancartas cada vez que decíamos algo a favor de alguno de ellos. Por eso es que nosotros hoy somos muy claros en especificar que el proceso de consultoría implica como primera medida reuniones individuales y confidenciales con cada miembro de la familia. Y recién a partir de ahí vamos a tener las herramientas necesarias para ayudarlos no a definir quién tiene razón, sino para ayudarlos a que lleguen a los mejores acuerdos. En las empresas familiares puede no haber una razón, puede haber muchas razones, pueden ser muchos los que tengan la razón desde diferentes perspectivas. Y la clave está en encontrar una razón compartida. Bueno, el líder familiar debe tener en cuenta el involucramiento y el compromiso. Esto es lo que pide, por definición, la empresa familiar y la familia empresaria. Ahora, involucramiento y compromiso no siempre significa ser el primero en llegar y el último en irse. Significa otra cosa, significa estar en el momento justo y cuando más se lo necesita. Bueno, ¿cuál es el momento para encarar un protocolo? Claramente cuando se van a incorporar integrantes de la nueva generación, cuando se van a encarar nuevos negocios, cuando algún titular de la empresa empieza a pensar en su retiro, cuando se va a realizar un cambio significativo en la empresa, por ejemplo, un cambio de rubro, cuando se va a empezar a distribuir dividendos que antes no se distribuía. Bueno, todo cambio significativo requiere realizar un protocolo o revisar un protocolo preexistente. Y desde ya, cuando agobian los conflictos, porque el proceso de elaboración de protocolo es uno de los procesos más adecuados para tomar globalmente las situaciones de conflicto y poder encararlas para resolverlas. ¿Qué beneficios genera el protocolo? Brinda recursos para la continuidad en la siguiente generación, genera mecanismos de prevención de conflictos, establece el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos. Resulta que hoy cualquier juicio demora por lo menos 7 años. En cambio, a través de un arbitraje, es posible resolver una situación difícil en quizás un plazo menor a un año. Y esto muchas veces evita una parálisis en la empresa, evita que el personal se tenga que poner de un lado o del otro, evita sufrimiento a toda la familia. Y el sufrimiento trae enfermedad. Y cuando logramos que no haya sufrimiento, estamos apuntando a la salud de la familia empresaria. Entonces, el solo hecho de que a través del protocolo se puede establecer que si no hubo un acuerdo, se puede recurrir a un arbitraje en lugar de tener que ir a la justicia ordinaria, eso solo ya paga el esfuerzo de hacer el protocolo. Ayuda a fortalecer la unidad familiar, es clave para mejorar las relaciones empresario-familiares. Brinda mecanismos para generar pertenencia a los jóvenes. Este punto es fundamental. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes sientan que la empresa, en la cual incluso no trabajan, pero que es un activo propio, que ellos tienen la bandera de esa empresa y que se van a comprometer a defender la empresa, incluso en muchos casos, más allá de sus intereses personales? ¿Y cómo encarar, en definitiva, un protocolo exitoso? Clave sobre la base de un diagnóstico inicial. No hay manera de comenzar a elaborar un protocolo si no hay un diagnóstico inicial en empresa y familia. Con participación de consultoría de proceso externa a la empresa y a la familia. Esto lo decimos no porque somos consultores, sino porque es nuestra observación de la realidad. La mejor manera de hacer un protocolo es con consultores de proceso, no con un abogado que sabe de leyes y que escuchó hablar de la empresa familiar, no con el contador de confianza
que claramente va a estar del lado del dueño que le paga el abono todos los meses. Esto es fundamental. Tienen que ser consultores externos y desde ya neutrales, con consenso entre los que participarán en el proceso. Los que participen en el proceso tienen que estar de acuerdo en llevar adelante este proceso. De ser posible, con conocimiento y aprobación de todos los integrantes de la familia empresaria, sobre la base de un plan de trabajo consensuado y flexible. Y esto es muy importante, con la determinación de culminar el proceso, entendiendo que lo ideal es enemigo de lo bueno. De lo que se trata es de no dejar el proceso de protocolo por la mitad. Se trata, si nos propusimos hacer un protocolo, aunque sea hagamos un protocolo de emergencia, aunque sea hagamos un protocolo básico, pero no nos quedemos sin nada en la mano. Bueno, con esto termino mi presentación. En nuestra experiencia, después de más de 20 años haciendo protocolos familiares, podemos decir que el protocolo es uno de los instrumentos que afortunadamente mayor pertenencia genera a los miembros de la familia y de alguna manera, en definitiva, garantiza que se van a evitar los conflictos y se va a poder manejar la empresa de una manera mejor. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Quedo abierto a las preguntas de ustedes. Gracias, Jaime. Quien quiera hacer una pregunta de viva voz, adelante. Adelante, Anaí. No, cuando hablaste de eso de AD, es ese proceso que dijiste ADT, ADN, El, el que hacer entre los miembros de la familia un un estudio. PDA. Sí, ¿podés explicar un poquito qué es eso? PDA, Personal Development Analysis, es un estudio que se hace por internet, se hace en 15 minutos. Lo único importante es estar concentrado para poder hacerlo y permite identificar las características de quien hace este estudio en relación a su paciencia, su extroversión, su nivel de cumplimiento de normas y su nivel de riesgo. Entonces resulta que si en una familia hay una persona extremadamente arriesgada y una persona extremadamente cauta que tiene mucha aversión al riesgo, es imprescindible que esto se sepa, porque de lo contrario, si esto no se sabe y no se valora, es probable que el que tiene aversión al riesgo sienta pánico en algún momento, sienta que lo están llevando a un nivel de riesgo que no está dispuesto a asumir. Y por el contrario, la persona muy arriesgada quizás se termina aburriendo. Entonces, cuando esto ocurre, lo mejor que podemos hacer es generar proyectos alternativos para personas con características tan diferentes. Pero para poder entender cuándo las características son diferentes, el PDA nos da resultados muy confiables. El PDA existe como producto desde hace aproximadamente 25 años. Esto es como producto, pero en realidad desde mucho antes, desde, yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial, existe como estudios que se vienen haciendo en psicología cognitiva y psicología conductista en Estados Unidos, así que es un producto extremadamente confiable que vale la pena experimentar. ¿Pero lo tiene que hacer un psicólogo? El O, PDA, nosotros lo hacemos, la devolución del PDA la hace un psicólogo o psicóloga de nuestro equipo, sí. ok. Pero a ver, el resultado, vos podés entrar en PDA International y el resultado básico, o sea, la devolución de ese test inicial que haces como prueba, lo podés leer vos y lo vas a interpretar. Lo que pasa es que, claro, un psicólogo especializado en PDA puede darte muchísimas más
miradas y variantes que no están en ese informe inicial. Sí, aquí hay una pregunta, la están haciendo por el chat, que dice que hay casos en los que socios minoritarios de una empresa quieren hacer un protocolo. Y a veces no son socios minoritarios, sino que a veces es toda la generación más joven, porque hay una negación absoluta de los mayores a participar en un proceso de protocolo. Bueno, lo primero que podemos decir es que desde el punto de vista técnico, legalmente esos protocolos son válidos y obligan a las personas que participan en la confección de esos protocolos. No son oponibles a las personas que no participaron, pero sí son válidos entre las personas que participaron. Ahora, de todas maneras, lo más importante es detectar y determinar por qué algunas personas no quieren participar en un proceso de elaboración del protocolo y otros, al contrario, están deseando hacer el protocolo. Porque muchas veces en esa diferencia es donde está la clave para poder intervenir, para poder ayudar a todos a llegar al mejor acuerdo consensuado posible. ¿Ah? Me ha pasado un caso en el que había un acuerdo entre 6 de los 8 hermanos y casualmente los 2 hermanos que no estaban de acuerdo eran los favoritos del padre. ¿Por qué? Porque sentían que en cualquier circunstancia el protocolo iba a afectar lo que ellos consideraban que eran derechos adquiridos y sabían que el padre los iba a beneficiar a ellos. El padre no quería ni pensar en que algún día se iba a morir. Entonces era totalmente resistente a la idea de armar un protocolo. Como el padre no iba a cambiar de postura, el trabajo principal fue con estos 2 hermanos para que entendieran que más allá del beneficio económico que les podía dar el padre, la armonía familiar, el acuerdo familiar, la sustentabilidad de la empresa en las siguientes generaciones era un valor más importante que conseguir una prebenda sucesoria en el presente. ¿Alguna otra pregunta de viva Muchas voz? gracias. A mí, Leonardo, no sé si me surge una pregunta, sino como ir entendiendo como el camino, digo, por algo hoy estoy acá conectada, ¿no? Y me pasa entre la empresa familiar. Soy la menor y en cierta forma a veces hago el chiste de que me sumé a la empresa y recién ahí tomó color de que podíamos tener una empresa familiar hace como 15 años y tenemos un hermano discapacitado también y está como en la mesa el tema de que bueno, por ahí en algún momento podemos armar un protocolo, pero esto de por ahí cómo entender cuándo es el momento para abordarlo, ¿no? Para que no pase esto de esperando eh, lo perfecto, como que se siga procrastinando y no abordar el tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, lo que no recomendamos que haga una hermana menor es hacer el protocolo, pero sí precisamente puede liderar el proceso de protocolo. Casualmente hoy estuve comunicado con Laura Grosso y si buscas en nuestro programa empresa y familia radio.com vas a encontrar la entrevista que le hicimos a Laura. Laura efectivamente era la mujer en una sociedad en el año 2008 todavía bastante machista, pero era mujer y era de las 2 hermanas la menor y había 5 hermanos varones, había algún hermano menor que ella, pero ella claramente estaba en la camada de los menores. Y luego, por supuesto, ella era la que más había impulsado que empezáramos el trabajo de protocolo, luego de hacer las entrevistas individuales a cada uno de los miembros de la familia, a mí me quedó muy claro que la líder familiar para el futuro era Laura. Y por supuesto, cuando se lo dije por primera vez, los colores de la cara de Laura fueron indescriptibles, no se lo podía ni imaginar. Porque claro, en una estructura muy establecida, como solemos tener en las sociedades, en particular en las provincias, lo que
yo estaba planteando sonaba a inimaginable. Pero sin embargo el tema se trabajó y se trabajó a lo largo del tiempo y hoy Laura es la líder de su grupo familiar, actualmente están desarrollando un family office y tienen un elevado nivel de profesionalización de la empresa y toda la familia acepta y agradece el liderazgo de Laura. ¿Ah? Entonces, sí es posible, y cuando vos me preguntás cuál es el momento, voy a ser muy duro, pero el planteo es cuando hay un hijo con discapacidad, el momento es ya. ¿Ah? Porque bastaría que algo del statu quo se altere y quienes hoy están cuidando de esa persona con discapacidad no pudieran hacerlo, para que si las cosas no están claras, o alguien se hace cargo totalmente y vaya a saber luego la cuenta de facturas que acumula, o la persona con discapacidad corre el riesgo de no tener toda la atención que requiere. ¿Ah? Bien, gracias. Bien, Nada. bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Leonardo. Yo tengo una pregunta. Adelante. Gracias. Dijiste algo como que los protocolos familiares son válidos respecto de quienes participan en su creación. Me queda la duda, en realidad, si en la empresa familiar, no sé, digamos, 3 hermanos de 5 participan y están de acuerdo con el protocolo y 2 no, los otros, esos 2 hermanos no están obligados, no sé, ¿me puedes explicar un poco más sobre eso? Bien. Bueno, voy a empezar, dado que esa frase que vos reprodujiste recién, efectivamente fue la frase que yo dije, pero hay un punto que es muy importante que actualmente, en primer lugar estoy hablando del derecho argentino, ¿no? Pero actualmente en la Argentina, todo aquello que se pacta en una generación obliga a los herederos, ¿tá? Es decir, que en relación a los herederos, por aplicación del artículo 1024 del Código Civil y Comercial, los herederos de quienes han firmado el protocolo quedan obligados por el protocolo firmado. Entonces, la problemática queda restringida a aquellos miembros de la familia, titulares actuales del patrimonio, que no firmaron el protocolo. Porque cuando vos me decís hermanos, una cosa es hermanos que actualmente tienen patrimonio o hermanos que no tienen patrimonio. Es decir, hermanos que todavía no heredaron a sus padres. Si todavía no heredaron a sus padres, mediante la firma del protocolo, pueden hacer que el protocolo tenga valor legal incluso para los que no firmaron. ¿Ah? Bien. Entonces, la problemática queda restringida o circunscripta al punto de quienes son dueños del patrimonio, por ejemplo, 5 hermanos que ya heredaron, de los cuales 3 quieren firmar el protocolo y 2 no quieren firmar el protocolo. Bueno, lo primero que tenemos cuando algún miembro de la familia no quiere firmar un protocolo es un síntoma. Es un síntoma de que las cosas no están bien. Entonces, o logramos circunscribir cuáles son los puntos de diferencia, o de lo contrario, empecemos a pensar en cómo separar, dividir o vender la empresa. Porque en realidad la falta de participación en algo tan trascendente como es el protocolo significa que estas personas no comparten valores, que no comparten objetivos, que no comparten misión, que no comparten visión, y por lo tanto la pregunta es cuál es el motivo para que sigan siendo socios. ¿Ah? Es decir, que el proceso de intento de que algunos familiares díscolos participen en el proceso de protocolo es indirectamente un proceso complejo para la toma de decisión respecto de si la empresa familiar tiene continuidad o no tiene continuidad posible en el tiempo. Yo siempre digo que lo que diferencia a la empresa familiar de una empresa de socios no familiares es que en lugar de ir armados, podemos ir en pantuflas, podemos ir como si estuviéramos en casa. ¿Ah?
Si no conseguimos eso, si tenemos un hermano que en realidad recurre a su abogado comercialista para ver cómo hacer cumplir con la ley de sociedades, en lugar de hablar con los otros hermanos, lo que nos tenemos que preguntar es si ese es el tipo de empresa familiar que queremos. Entonces, hay un punto que no fue dicho porque era muy complejo decirlo en ese momento, pero gracias a tu pregunta lo puedo decir, y es que una de las funciones del protocolo es ser un, casi diría, un censor con ese, o sea, no de censurar, sino de medir la posibilidad, la viabilidad de continuidad de la empresa familiar. Muchas veces se firman acuerdos porque lo que queremos, en caso de que el acuerdo no sea cumplido, es llevarlo a la justicia. A veces, imaginemos, por ejemplo, un martillero que trabaja para que dos partes se pongan de acuerdo en la compraventa de un departamento. Hay uno que tiene que pagar en cuotas y dice, no sé si me animo porque mi trabajo no es un trabajo demasiado estable. Y el martillero le busca la vuelta y el tipo se animó y el martillero está con los dedos cruzados hasta que se firma el acuerdo. Después, si el tipo no cumple, será un problema de la justicia. El objetivo era firmar el acuerdo a como diera lugar. Por el contrario, en el protocolo lo valioso no es lo que está escrito, tanto como el proceso de acuerdo para haber llegado. La mayor parte de los protocolos, la inmensa mayoría de los protocolos, nunca van a pasar por la justicia. ¿Ah? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar, si hay personas díscolas que no acuerdan los puntos principales que tienen que ver con la empresa, si queremos mantener esa situación a lo largo del tiempo o preferimos ser más libres y preferimos mantener una empresa familiar con quienes comparten nuestros valores. Gracias, muy claro. Un gusto. Carla, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy clara la exposición, muy bueno, muy enriquecedor, lo importante de este proceso de comunicación. Y bueno, me quedo con la frase esta que dijiste, cuando se llegan a ciertos acuerdos y cómo avanzar, lo importante de eso. Y lo importante todo, el primer paso que se da, se llega a este acuerdo, ellos van viendo que van saliendo, tal vez vienen en una situación de crisis, en una situación caótica, se ponen a veces tan ansiosos que no ven los resultados, tienen una gran expectativa. Lo bueno es esto, poder ir hablándoles y cómo se puede ir llegando a esos pequeños pasos, esos pequeños acuerdos. Que algunos estén de acuerdo y que para ellos sea, con lo que nos permite ahora nuestra ley, que para ellos sea obligatorio, sea de cumplimiento, aquello que pactan. Ese acuerdo y ver cómo eso va a ir, tal vez esa parte de los socios, esa parte de los integrantes, puede ser que esa armonía que se inspire a los demás también y se salga a flote, ¿no? Yo le veo un montón de vertientes positivas a estos pequeños acuerdos, a todo esto, a los consensos, a dialogar, a que empiecen a ver si realmente, y también por el otro lado, ver si realmente no pueden continuar juntos. Tal cual. Yo creo que es muy importante, de todas maneras, que la familia tenga plena conciencia de cuando está trabajando en un protocolo familiar y cuando está trabajando en un acuerdo de socios o cuando está trabajando en acuerdos mínimos, pero que eso no es el protocolo. Digo, para evitar yo diría, los roles latentes, la expectativa de que algo es lo que en realidad no es. Entonces, el proceso de protocolo, por lo menos desde mi experiencia, es muy rico cuando se puede anunciar con bombos y platillos, cuando se puede decir, estamos trabajando para elaborar un protocolo familiar. Y de lo contrario, también con bombos y platillos, decir
a veces después del diagnóstico, ustedes todavía no están para un protocolo familiar. Y es muy válido que hagan acuerdos, pero no vender gato por liebre, no generar una expectativa que luego no se pueda cumplir, porque a veces en nuestra formación voluntarista puede ocurrir en una familia que algunos integrantes claramente no quieren hacer un protocolo, no quieren un acuerdo de fondo, y otros creen que con el gradualismo los van a llegar a convencer. Y el riesgo es una situación que muchas veces se da después de algunos meses de trabajo, en el cual queda claro que en realidad las diferencias son absolutamente de fondo. Y entonces la frustración es una frustración para todos. ¿Tá? Entonces, digo, por lo menos desde nuestra práctica, nosotros cuando hacemos la devolución del diagnóstico, decimos con absoluta claridad, si el proceso que proponemos de ahí en adelante es para la estructuración de un protocolo familiar o por el contrario, es un proceso de acompañamiento, es un proceso de mejoramiento de las relaciones, pero que no incluye hacer un protocolo. ¿Tá? Dicen cuentas claras conservan la amistad y creo que efectivamente es así. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. A ver, si un firmante del protocolo fallece, obliga el acuerdo legalmente a los sucesores. Sí, efectivamente, artículo 1024 del Código Civil y Comercial. Bueno, a ver si hay otra pregunta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a estar compartiéndoles en principio, si salió la grabación en video, el video, si no lo que escuchó la inteligencia artificial, y ojalá que haya sido bueno. Gracias por la participación y nos vemos en el segundo martes del mes de enero. Estén muy bien. Feliz fin del 24 y el mejor comienzo para el 2025 para ustedes, sus familias y sus empresas. Gracias igualmente. Gracias. Igualmente, Muchas Leonardo, gracias. gracias. Tengan un excelente año. Mucha Igualmente. suerte. Gracias, suerte. Muchas gracias.